35 años perdido en el bazuco. Juan Luis Castellanos lo dejó todo para consumir, tocó fondo. Pero después de un intenso proceso de rehabilitación dejó el vicio y las calles y a punto de cumplir 60 años regresó a la universidad y se graduó de abogado. Diego Rubio volvió con este veterano de las 1000 batallas a las calles del Bronx, donde recordó los viejos y los duros tiempos. De la universidad de la calle a la universidad libre. Entraba bien. Entraba normal, bien vestidito. Aquí nadie tocaba porque ya pues lo conocían a uno. Yo traía la plata de mi trabajo y me quedaba, ya cuando me acababa la plata, comenzaba a vender los zapatos, comenzaba a hacer el pantalón y usted le ponían uno más grande, todo sucio, la camisa, el saco, la chaqueta, hasta el pañuelo, la correa, la billetera. Me eches que usted deja todo. Hace unos años, cambiaba las gafas, los zapatos y las chaquetas por papeletas de bazuco. Hoy no cambia por nada del mundo los anillos y los esferos dorados que adornan su escritorio. Antes dormía y comía en las calles. Ahora da gracias por su cama y su comida caliente. Antes, Juan Luis Castellanos pasaba días y noches consumiendo todo tipo de drogas. Ahora los pasa repasando leyes y códigos. ¿Cuántos años consumiendo en forma? 35. ¿Cuántos años sin estudiar, sin leer, sin abrir un libro? En el 83. ¿Qué diferencias encontró en la educación de ese primer año de Derecho que hizo a volver a la facultad? Yo comencé a estudiar la Constitución del 86 y ya ahorita pues era la Constitución del 91. Claro, ni la Constitución era la misma. No, pero yo comencé en cero. De los 60 años que está a punto de cumplir, pasó 35 en las ollas o centros de consumo de drogas más decadentes de Bogotá. La calle del Cartucho, el Bronx, más de media vida entregado al bazuco. Esa droga súper adictiva que suele mezclar los estimulantes de la coca con sustancias químicas de todos los calibres y que genera tanta ansiedad y tantos delirios que en la calle la llaman susto. Ya en los últimos años, ya digamos ese corazón estaba a 1000. ¿Y usted consumía y ahí mismo? No, con el primer pitado él mismo comenzaba, bueno, digamos, y sí, uno vive pensando que le van a caer, que la policía, que esto, que es tenaz. Pero este bogotano de risa fácil y bigote delgado Y esta es la carrera 15. sacó fuerzas quién sabe de dónde y le dio un giro radical a su vida. Aquí era la entrada al Bronx. Después de entrar y salir varias veces de centros de acogida para drogadictos y habitantes de calle, después de pasar por un proceso de rehabilitación intenso, dejó el bazuco, dejó el vicio y ahora hasta le dicen doctor. Entró a la entradita, vea. ¿Qué siente usted hoy que le digan doctor? No, pues una satisfacción porque de todos modos uno he tenido, digamos, mucho esfuerzo para llegar aquí, no ha sido muy fácil. Sí, Juan Luis, o mejor, el doctor Castellanos, logró lo que en algún momento parecía imposible. Se alejó del vicio y regresó a la universidad. Se matriculó en la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, la misma que había abandonado hacía más de 3 décadas. Y después de 5 años durísimos comiendo libros, se graduó de abogado. Una proeza, un milagrito, como él mismo le dice. Ya se siente uno realizado. Pero usted no dijo, no, están locos, ¿yo qué me voy a poner a estudiar ahorita? No, total, y más 35 años consumiendo, dije, pues será que la mente me da para eso, porque la carrera de hecho hay que leer mucho y trasnocharse uno mucho, con varias trasnochadas. Y sí, afortunadamente tuve un muy buen promedio durante toda la carrera. Castellanos es uno de los alumnos más veteranos que se han graduado de una carrera de pregrado en la Universidad Libre. Además, según la Secretaría de Integración Social que apoyó todo su proceso, es también el primer adicto, inscrito en las bases de datos oficiales de habitantes de calle, que recibe un título de abogado. ¿Usted se graduó de la universidad cuando ya la gente de su edad está pensando en jubilarse? Triste, ¿por qué? Porque exactamente, si hubiera sido juicioso, ya hoy estaría disfrutando de una pensión, ¿no? Pero alegre porque se están dando las cosas que yo había dejado en ese tintero, ¿no? Allá abandonadas. Todavía no ha terminado de digerir todo lo que vio, todo lo que vivió en las calles. Los muertos que aparecían por ahí que era mejor no mirar. Los niños que deambulaban como zombies. Las casas de consumo y prostitución a las que entraban muchos, pero de las que salían pocos. Circunstancias de la vida como todo, ¿no? Yo creo que aquí es un cementerio. Pues ya había tanto cliente, allá es que ya no había dónde, entonces ya los picaban. Ya los mataban y los picaban, los llevaban en bolsas
y los llevan en carreta. De pronto estaba usted sentado y pasaba alguien con una metralleta. Pues de que este vicio da pánico, pues queda uno más paniqueado. Y si estaba sentado, quedaba era uno parado ahí, uy, ¿qué pasó? Pero pues es tantas las ganas que uno sigue. Ya al ratito, Castellanos recuerda los años de adicciones con terror. Yo no me imaginaba todo lo que venía por delante. ¿Cómo no? Es la memoria viva de una de las ollas más emblemáticas y peligrosas que se han conocido en Colombia. El Bronx, un laberinto de callejones infernales que la prensa describía como el palacio de la delincuencia o el templo del vicio. ¿Qué conseguía usted acá? Armas, ciclas, trago, aquí me echo, ropa. Aquí no se conseguía, aquí se conseguía de todo. Prostitución. Sí, aquí las mujeres, ya que están muy degradadas, por un pipazo, ustedes hacían lo que quisieran, por una papeleta. La calle del Bronx no era en realidad una sola calle. Eran 3 cuadras, con casas semidestruidas al lado y lado, controladas por los diferentes combos o ganchos que manejaban el negocio millonario del microtráfico. Según las autoridades, un día cualquiera en el Bronx se podían mover hasta 180 millones de pesos. Y los únicos carros que entraron, las buenas motos, eran la de los dueños y la de los hijos, o familiares, y los jíbaros grandes, digamos, que los ayudaban. Y armados, me Armados, no, aquí se veía en las terrazas, había francotiradores con metralletas, es que se veían las metralletas. El Bronx fue demolido como parte de un plan de seguridad y renovación. Las autoridades que lo intervinieron encontraron desde talleres de solo carros robados hasta centros de tortura donde castigaban a los que no pagaban. Y justo ahí, en la mitad del demolido Bronx, frente al andén donde Castellanos solía sentarse a fumar bazuco y a pasar la paranoia, hablamos largo y tendido de sus gracias y sus desgracias, de su caída al vacío, de su resurrección. Yo no pensé demorarme 35 años en esto, uno decía, probémoslo por un tiempo, y todos mis amigos, los amigos ellos pues, se salieron pronto de eso. Mientras que yo no tuve responsabilidad. Antes de entrar de lleno en el bazuco, trabajó como taxista, como mensajero, como ayudante de bodega. Pero todo lo que se ganó se le fue rapidito. Aquí era mensajero, en el 84 es esa foto. de todo. Es amable, educado. Le gusta usar los trajes que hereda de un hermano que vive en Estados Unidos. Por momentos cuesta creer que haya pasado tanto tiempo en el infierno, como define las ollas que fueron su no tan dulce hogar. Esa época no vuelve. No. Me pegaron un botellazo aquí en la cara. Después me metieron el pico acá. ¿Y se acuerda por qué? Yo después le pregunté, bueno, ¿por qué me trató de matar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues como hacerle el reclamo y me decía, no, lo que pasa es que yo me paniqué. A veces le patina la memoria o no puede dormir. Se contradice. Son algunas de las secuelas del consumo. Cojea porque un carro lo atropelló en sus años más oscuros y casi lo deja sin una pierna. Sus dientes blancos y grandes son fruto de una reconstrucción dental a la que se sometió para recuperar las piezas que perdió en la calle. Sí, el carro me pasó por encima. Creció en un típico barrio bogotano de clase media. Hijo de un conductor de camión y una ama de casa, dice que nunca le faltó nada, pero tampoco le sobró. Era un niño estudioso, sus notas solían ser altas, y cuenta, algo sorprendido todavía, que hasta que se graduó del colegio las drogas nunca le llamaron la atención. La primera vez que toqué la droga fue en el 79, estaba en cuarto de bachillerato. Pero le cuento que esa primera vez no... Sí nos mareamos, me mareé un poquito, pero no fue mayor cosa y no me quedó gustando. Dice que volvió a la marihuana solo para ayudar a un amigo. Quería demostrarle que para dejarla solo se necesitaba fuerza de voluntad. Entonces le propuso un trato. Fumarían juntos un par de veces y también juntos dejarían de hacerlo. Así nomás. Sonaba tan fácil. Lo estigmatizaba mucho, el papá lo decía, ay, usted es un marihuanero y que esto. Y yo le decía, oye, ¿por qué no se sale? Entonces él me decía que no se podía salir. Entonces yo dije, bueno, si yo entro, consumo y me salgo, entonces digo, vea que sí se puede. Pero fue todo lo contrario, resulta que él sí se salió y yo me quedé. De la marihuana pasó a los ácidos y de los ácidos al bazuco. Entró a estudiar Derecho y estuvo juicioso más o menos un año, hasta que empezó a faltar algunas clases y luego dejó de ir. Todos los semestres se inscribía y pagaba la matrícula con la plata que le daba su papá, quien confiaba en que iba superando los semestres sin problema. Pero Castellanos se quedaba todos los días, era encerrado en la casa de un amigo. Mi papá salía un poquito antes de las 8 de la mañana para su misa. Entonces yo llegaba un poquito antes, 7:30, me cambiaba, me bañaba. Entonces cuando él llegaba y me decía, ay, pero véalo, al fin llegó, ¿y dónde estaba?
Pues él muy preocupado. ¿Y usted qué le decía? Entonces yo le decía, no, estaba viajando, estaba donde un amigo, estaba haciendo un trabajo. Bueno, uno saca mil disculpas. Hasta que pasó lo inevitable. Algún día fue con un amigo a comprar vicio a la calle del Cartucho. Y le gustó. Los primeros años fueron de ida y de vuelta. Pasaba 1 o 2 semanas en la olla y luego volvía a la casa harapiento y maloliente. Pero con el tiempo, los periodos de ausencia eran más y más largos. Es que mi hermano es médico, o sea, él ya cuando se dio cuenta también de eso, él trató de ayudarme, me decía, camine, yo le voy a hacer tu rehabilitación, dígame qué necesita, cómo lo podemos ayudar. Mi padre preocupado, mi madre, mis hermanos, bueno, pero ¿qué? Hagamos algo. Pero uno se siente omnipotente, no, yo no necesito nada, yo estoy bien, no me miren, y me decían ese tema y me iba. Hay gente que cambia hasta los calzoncillos por bichas de bazuco. El hoy doctor Castellanos además pidió limosna. Hurgó en las canecas de basura buscando cualquier baratija para vender. Hasta llegó a robar. Aunque suene redundante, el consumo lo consumió. ¿Por qué cayó preso? Mi papá tenía un taxi y él me lo dio a manejar. Con otros 2 amigos que eran apartamenteros. Era el que los llevaba a los sitios. Y yo lo esperaba en el taxi. Entonces ya cuando me llamaban, venga, y la mercancía, cargamos los televisores, lo que había que cargar y chao. Muy en el fondo, Castellanos siempre supo que quería salir de esa vida. Duró 10 años visitando los hogares de paso para habitantes de calle de la alcaldía de Bogotá. Allá se bañaba, se afeitaba, comía algo. Hasta que un día, sus hermanos preocupadísimos le organizaron una intervención. Allá empezó el doloroso e intenso proceso de rehabilitación, que terminó con Castellanos limpio y encorbatado. Una cosa es salir del consumo y otra cosa es decir, bueno, ahora voy a estudiar. Sí, estaba en un centro de rehabilitación que queda muy cerquita de aquí. Entonces la pasaba uno más o menos desde las 9 hasta las 12. Entonces ahí estudiando. Y una de esas profesoras me dice que si quería volver a la universidad, a la libre, le dije, pues, pero yo ya con 53 años, volver a la libre, pues me parece como tan lejos. Y no, pero yo me miro al espejo cuando en esa época y yo estaba súper acabado, no sé qué vio. Una trabajadora social le dio para los exámenes de ingreso y su hermano se ofreció a pagarle la matrícula, pero con una condición. Si se enteraba de que había vuelto al vicio, hasta ahí llegaba la ayuda. No tenía la misma memoria, eso sí disminuyó mucho. Me quedó fue una memoria como a corto plazo. No fue fácil, por supuesto. En 35 años todo cambia. Y la educación y el derecho cambiaron muchísimo. Usted no usaba computador. Mi hermano me regaló uno muy bonito, pero yo ese no lo usaba. Cuando el profe dijo que clases virtuales, yo dije, no, pero ¿cómo así, profe? Si yo por lo menos no sé mucho de eso. Pues yo le decía a los compañeros más jóvenes, eso sí, que esos son unos expertos en eso. Y bueno, ¿y ahora qué? Me decían, no, venían a la casa y me decían, es por acá, mire, la clase se toma acá, usted se conecta acá, ponga la cámara acá. Pero Castellanos nunca se asustó. Si la calle no había podido con él, menos iba a poder la universidad. 35 años, 70 semestres en la Universidad de la Calle. Algo complicado. La idea es que estos muchachos que están hasta ahora iniciando, ellos no tienen por qué tener esas experiencias. Hoy, el doctor Castellanos, el abogado del Bronx, ya tiene su cartón bien colgado. Atiende varios casos menores desde el despacho que instaló en la sala de su casa. Y está tan feliz con esta nueva vida que llama magallo con que tiene una nueva adicción. El derecho, una adicción que sí disfruta, pues en vez de quitarle años de vida, le ha dado una vida nueva. La carrera del doctor Castellanos no ha terminado. Ahora va a hacer una especialización. Quiere hacer una especialización en Derecho Penal. Seguro que lo va a lograr. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.